A menudo decimos que los niños y adolescentes son el futuro de la sociedad, pero en algunos casos, ese futuro se oscurece de una manera aterradora. Estos jóvenes, aparentemente inocentes, ocultaban secretos oscuros y llevaron a cabo actos de violencia que te helarán la sangre. Hoy exploraremos cómo algunos jóvenes, ya sea por trastornos mentales o impulsos malignos, se convirtieron en asesinos despiadados y sin ningún atisbo de remordimiento. Por eso hoy te traigo los 12 niños y adolescentes asesinos más aterradores y psicópatas de la historia. Número 12. Lionel Tick es un asesino estadounidense, conocido por matar a golpes a una niña de 6 años en 1999. Lionel nació el 30 de enero de 1987 en Florida. Desde una edad temprana Lionel mostró un interés en la lucha libre profesional. Se cree que la madre de Lionel, una agente de la patrulla de caminos de Florida, era una fanática de la lucha libre y estaba involucrada en la industria. De ahí nació posiblemente el interés temprano de Lionel en la lucha libre, dato que será importante para más adelante. A los 12 años, Lionel ya tenía un historial de problemas de conducta y había sido expulsado de la escuela en varias ocasiones. Lionel fue arrestado y condenado por la muerte de Tiffany Yonek, una niña de 6 años, en un incidente que ocurrió en julio de 1999 cuando él tenía 12 años. Según los informes, el incidente ocurrió mientras Lionel estaba con Tiffany en la casa de su madre. Lionel afirmó que estaba practicando movimientos de lucha libre sobre la niña, imitando lo que había visto en la televisión, cuando ocurrió la tragedia. Durante el curso de la lucha libre simulada, Tiffany sufrió graves lesiones internas y murió como resultado de esas heridas. La autopsia reveló fracturas y daños en órganos internos, que correspondían a una golpiza deliberada, por lo que la hipótesis de una muerte accidental fue desechada. Inicialmente, Lionel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que provocó controversia sobre si el sistema legal era demasiado severo para un menor de edad. En 2004, su sentencia fue reducida a libertad condicional, y fue liberado después de pasar más de 3 años en prisión. Tiempo después de ser liberado, Lionel fue arrestado y acusado de robo a mano armada, agresión y por violar su libertad condicional. Finalmente, fue sentenciado a 30 años de prisión por violar los términos de su libertad condicional, robo a mano armada y agresión. Número 11. Joshua Phillips es un conocido asesino estadounidense que en 1998, a la edad de 14 años, asesinó a una niña de 8 años llamada Mary Clifton en Jacksonville, Florida. El caso recibió una amplia atención mediática debido a la edad del perpetrador y a la brutalidad del crimen. Joshua Phillips nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era un hombre alcohólico y drogadicto que lo atormentaba frecuentemente a él y a su madre. Phillips tenía 2 hermanastros mayores, con los que compartió felizmente su infancia, hasta que las 2 familias se separaron repentinamente, ya que los padres de Phillips se mudaron a la Florida. El crimen que involucra a Phillips ocurrió en noviembre de 1998 en Jacksonville, Florida. Phillips tenía 14 años en ese momento, y su víctima fue Mary Clifton, una niña de 8 años que vivía cerca de su casa. El 3 de noviembre de 1998, Mary Clifton desapareció mientras jugaba afuera de su casa. Sus padres, preocupados por su ausencia, comenzaron a buscarla y denunciaron su desaparición a la policía local. La búsqueda de Maddie se convirtió en un esfuerzo de casi toda la comunidad en donde vivía la niña. La policía y el FBI interrogó a vecinos y amigos en busca de pistas que ayudaran a dar con el paradero de la pequeña. Una semana después de la desaparición, el 10 de noviembre de 1998, la madre de Phillips, Melissa, decidió revisar la habitación de su hijo nuevamente, notando que algo no estaba bien debajo de la cama de su hijo adolescente. Al levantar la cama, Melissa descubrió el cuerpo de Mary Clifton escondido debajo de la cama de su hijo. La autopsia reveló que Maddie había sido apuñalada múltiples veces y golpeada en repetidas ocasiones con un bate de béisbol. Joshua Phillips fue arrestado y posteriormente confesó el asesinato. Afirmó que accidentalmente golpeó a Maddie con una pelota de béisbol en un ojo mientras jugaban. Luego de eso, Phillips llevó a la niña a su casa y ahí la apuñaló en varias ocasiones. Según dijo Phillips,
La mató porque ella no dejaba de llorar y gritar, por el dolor provocado por el pelotazo en el ojo. Phillips fue juzgado como adulto y condenado por asesinato en primer grado. Recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a la gravedad de su crimen. Número 10. Si un niño asesino es aterrador y desconcertante, ahora imagínate a dos. John Venables y Barbara Thompson son dos asesinos británicos que se hicieron muy famosos a nivel internacional debido a un trágico crimen que cometieron en 1993, cuando eran apenas unos niños. John Venables y Barbara Thompson, los dos de 10 años en ese momento, secuestraron y asesinaron a un niño de 2 años llamado James Burger, en Liverpool, Inglaterra. El caso conmocionó al Reino Unido y al mundo entero, debido a la brutalidad del crimen y a la corta edad de los asesinos. La infancia de John Venables y Robert Thompson antes del trágico crimen se ha descrito como problemática y difícil. Se sabe que ambos niños provenían de entornos desfavorecidos y experimentaron dificultades familiares. Habían estado involucrados en conductas delictivas menores antes del asesinato de James. Además, se ha informado que tenían antecedentes de problemas de comportamiento en la escuela. El horrendo crimen ocurrió el 12 de febrero de 1993, en Bootle. Mientras la madre de James, Denise Burger, realizaba compras en un centro comercial junto a su hijo pequeño James, este último, en un descuido de su madre, fue raptado por John Venables y Robert Thompson. Los dos niños mayores llevaron a James lejos de la vista de su madre, para luego realizar un recorrido por la ciudad, que incluyó caminar a través de varios lugares públicos y tiendas. Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron imágenes de los tres niños mientras se alejaban del lugar, lo que más tarde sería crucial para identificar a los perpetradores. Llevaron a James a un lugar cerca de una vía férrea, donde lo sometieron a maltratos físicos y abusos extremadamente crueles, incluyendo golpizas y torturas. Finalmente, los niños arrojaron el cuerpo de James a las vías férreas, donde fue mutilado por un tren. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. John Venables y Barbara Thompson fueron arrestados poco después del descubrimiento del cuerpo de James, debido a la evidencia dejadas por las cámaras de seguridad y a la información proporcionada por testigos. Fueron juzgados y condenados por el asesinato de James Burger en noviembre de 1993, convirtiéndose en los criminales infantiles más jóvenes en ser condenados por un asesinato en el Reino Unido, en ese momento. Increíblemente, en el año 2001, después de aproximadamente 8 años de detención, John Venables y Robert Thompson fueron liberados bajo identidades protegidas, y con una serie de restricciones y condiciones impuestas por las autoridades. Número 9. Eric Smith es un conocido asesino estadounidense. Nació el 22 de enero de 1980 en Norwich, Nueva York. Es famoso por asesinar a sangre fría a un niño de 4 años llamado Derek Roby, en Nueva York en el año 1993. La infancia de Smith estuvo marcada por dificultades. Desde temprana edad enfrentó problemas de salud mental, que afectaron su desarrollo y su capacidad para relacionarse con otros niños. Esto lo hizo objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros en la escuela. También fue objeto de burlas y hostigamiento debido a su apariencia y comportamiento inusual. Estas experiencias negativas pueden haber aumentado sus sentimientos de ira y resentimiento hacia los demás. Todo lo anterior mencionado contribuyeron a que se convirtiera en un monstruo de lo peor. En 1993, en Seboune, Nueva York, Eric Smith, de 13 años en ese momento, conoció al pequeño Derek Roby, un niño de 4 años, en un parque local. Smith persuadió a Derek para que lo siguiera hacia un bosque cercano. Una vez en el bosque, Eric Smith estranguló y golpeó brutalmente a Derek Roby hasta la muerte. Luego, intentó ocultar el cuerpo del niño en un área remota del bosque. Sin embargo, su intento de ocultamiento fue descubierto cuando la madre de Derek comenzó a buscarlo al darse cuenta de su desaparición. Pronto, la policía se involucró en la búsqueda y encontró el cuerpo de Derek Roby en el bosque. Eric Smith fue arrestado y enfrentó un juicio por este terrible crimen. Durante el juicio, confesó haber matado a Derek, aunque afirmó que no tenía un motivo claro. Fue condenado por homicidio en 2º grado y condenado a prisión, inicialmente en una instalación para delincuentes juveniles debido a su edad, y posteriormente, en varias prisiones para adultos en el estado de Nueva York.
Sin embargo, fue liberado en octubre de 2021, luego de pasar 27 años en la cárcel por su horrible crimen. Número 8. Aunque la mayoría de los menores asesinos en este listado son hombres, también hay mujeres que sobrepasan o igualan a los hombres en maldad, como es el caso de Mary Bell. Mary Bell es una mujer británica que en la década de 1960 participó en 2 asesinatos en serie cuando era tan solo una niña. Mary Bell nació en 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. A la edad de 10 y 11 años, en 1968, junto con una amiga llamada Norma Bell, que no tiene ninguna relación familiar con Mary, asesinó a 2 niños más jóvenes en la misma área. Las víctimas fueron Martin Brown, de 4 años, y Brian Howe, de 3 años. Ambos niños murieron en circunstancias violentas y fueron estrangulados. Desde muy pequeña, Mary fue víctima constante de abuso sexual, ya que su madre, una mujer joven, la prostituyó desde los 5 años a todo tipo de degenerados. Aparte de sufrir violencia física y varios intentos de asesinato por parte de su propia madre. Todas esas experiencias traumáticas influyeron en su comportamiento agresivo y criminal hacia otros niños, y en su dificultad para establecer relaciones saludables. En un sombrío día de mayo de 1968, Mary y su amiga Norma Bell llevaron a Martin Brown, un niño de 4 años, a un edificio abandonado en su vecindario. Fue allí donde Mary estranguló a Martin, terminando con su vida. El cuerpo de Martin fue encontrado al día siguiente, inicialmente catalogado como un trágico accidente debido al peligroso edificio. Sin embargo, 2 meses después, en julio de 1968, Mary y Norma llevaron a otro niño, Brian Howe, de tan solo 3 años, a un lugar cercano al mismo edificio abandonado. En esta ocasión, Mary repitió el macabro acto, estrangulando a Brian hasta causar su muerte. Pero lo más espantoso fue lo que ocurrió después. Junto con Norma, realizaron cortes en el cuerpo de Brian utilizando tijeras y cuchillos. El cuerpo sin vida de Brian fue descubierto al día siguiente, y esta vez las sospechas recayeron sobre Mary debido a su extraño comportamiento. La comunidad y la policía se alarmaron por estos horribles crímenes, y la investigación se centró en Mary. Durante el interrogatorio, Mary confesó su participación en ambos asesinatos. Aunque Norma Bell también fue arrestada en un principio, más tarde fue absuelta de todos los cargos, pero internada en un psiquiátrico. Mary Bell fue declarada culpable de los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. A pesar de su corta edad, fue condenada a prisión, inicialmente por un periodo indefinido que se determinaría según su comportamiento. Con el tiempo, su condena se redujo a una sentencia de 12 años debido a su edad. Mary Bell pasó varios años en instituciones correccionales, y finalmente la despiadada asesina fue liberada en 1980 bajo una identidad protegida, cambiando su nombre para comenzar una nueva vida lejos de la atención pública. Número 7. A lo largo de varias décadas, México se ha visto envuelto en una violencia extrema entre bandas del crimen organizado. Producto del tráfico de sustancias ilegales, principalmente hacia Estados Unidos. En medio de esa guerra entre bandas delincuenciales, los niños han sido utilizados como soldados desechables para cualquiera de estos grupos criminales. Uno de los casos más notables en México es el caso de El Ponchis. El Ponchis es el apodo de Edgar Jiménez Lugo, un joven mexicano que ganó notoriedad internacional en 2010, debido a su participación en varios videos, en donde se le puede ver torturando y matando a sus enemigos en México. Edgar Jiménez, apodado El Ponchis, debido a su apariencia física, fue arrestado a los 14 años y acusado de trabajar para un cártel de la droga. Se le atribuyó la participación en actos violentos, incluyendo asesinatos con extrema violencia y crueldad. El Ponchis nació en San Diego, California, Estados Unidos, y fue influenciado y reclutado por grupos criminales relacionados con el narcotráfico a una edad muy temprana. Se sabe que el Ponchis torturó y cortó partes del cuerpo de los enemigos del cartel al cual pertenecía. Incluso muchas de sus víctimas estaban vivas al momento de ser cortadas. Estos actos fueron cometidos bajo niveles absurdos de crueldad, y en muchas ocasiones fueron grabados en video y subidos a Internet. Las autoridades mexicanas, alarmadas por la violencia y la notoriedad de estos videos, iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables.
Los videos proporcionaron pistas cruciales sobre la identidad de El Ponchis. Las investigaciones llevaron a la ubicación de El Ponchis en un aeropuerto en Cuernavaca, México. Cuando las autoridades lo encontraron y arrestaron, tenía solo 14 años de edad y estaba tratando de abordar un vuelo hacia Tijuana, donde supuestamente tenía la intención de huir a Estados Unidos. El Ponchis fue liberado en 2013 después de cumplir parte de su condena. Las autoridades mexicanas tomaron en cuenta su edad al momento de la detención y su progreso en el centro de rehabilitación como factores para su liberación anticipada. Al ser liberado, se le proporcionó una nueva identidad y se sabe que vive en Estados Unidos, llevando una nueva vida lejos de la atención pública. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a hacerte miembro y obtendrás beneficios exclusivos, como insignias de lealtad, créditos al final del video y contenidos solo para miembros. Todos los links en el comentario fijado. Número 6. Natsumi Tsuji, más conocida como Nevada Tan, era una estudiante japonesa de 11 años que en 2004 asesinó a una compañera de clase de 12 años. Este trágico incidente hizo que se popularizara el apodo de Nevada Tan para referirse a Tsuji. Natsumi Tsuji nació el 21 de noviembre de 1992 y durante su infancia, parecía llevar una vida normal. Era apasionada del básquet, tenía excelentes calificaciones y un coeficiente intelectual cercano a 140. Sin embargo, cuando el deporte empezó a consumirle tiempo y sus notas bajaron, su madre le pidió que hiciera una pausa. Así, Natsumi pasó más horas en internet, sumergiéndose en películas de terror y convirtiéndose en fanática del anime. Tras ver Battle Royale, una película sobre estudiantes que se matan entre ellos en una isla desierta, decidió crear su propia página web de animaciones de terror, que rápidamente ganó popularidad en el género gore. Un día, tuvo una discusión con su amiga Satomi Mitarai, quien la insultó en su página, llamándola gorda y pretenciosa. Natsumi, enfurecida, le exigió una disculpa, pero Satomi ignoró su enojo, sin saber que esto avivaría la ira de Natsumi. El martes 1 de junio de 2004, durante el almuerzo, Natsumi Tsuji, de 11 años, invitó a su amiga de 12, Satomi Mitarai, a un aula vacía para jugar. Natsumi la sentó, le quitó los anteojos y le dijo que iba a morir, pero Satomi pensó que era solo un juego. Natsumi le cubrió los ojos con una mano y, con la otra, sacó un cúter y se lo clavó en el cuello. Satomi, incapaz de pedir ayuda, no pudo defenderse mientras Natsumi, en un ataque de rabia, le cortaba las muñecas. Satomi quedó tirada en el suelo, agonizando en silencio. Al ser arrestada, la niña de 11 años preguntaba repetidamente: «¿He hecho algo malo? Perdonadme, lo siento». Admitió haber planeado el ataque con 4 días de antelación. Aunque su identidad era desconocida, se le apodó Nevada por la sudadera que llevaba puesta al momento del crimen. En septiembre de 2004, fue acusada de asesinato en primer grado y condenada a 2 años de reclusión. Durante su tiempo en el centro, los psicólogos diagnosticaron síndrome Hikikomori y consideraron la posibilidad de que tuviera Asperger, aunque no se confirmó. Después de 2 años, le extendieron la condena por otros 2 años para más evaluaciones. En 2008, obtuvo arresto domiciliario y en 2013, con 20 años, fue liberada y se mudó con sus padres a un lugar desconocido. Número 5. En 1996, a la edad de 14 años, Berry Dale Loukaitis llevó a cabo un tiroteo en la escuela secundaria Frontier en Washington, Estados Unidos. En el ataque, mató a 3 personas y tomó varios rehenes antes de ser detenido por las autoridades. Berry Dale Loukaitis nació el 26 de febrero de 1981 en Moses Lake, Washington, Estados Unidos. Se ha señalado que, antes del tiroteo, Berry era considerado un estudiante promedio y aparentemente no mostraba signos claros de comportamiento violento. Sin embargo, se sabe que había experimentado ciertos problemas emocionales y familiares. También se ha mencionado que estaba fascinado por la novela Rage, de Stephen King, que trata sobre un tiroteo escolar, y que podría haber influido en sus acciones. El tiroteo perpetrado por Berry Dale Loukaitis tuvo lugar el 2 de febrero de 1996 en la escuela secundaria Frontier, ubicada en Moses Lake, Washington, Estados Unidos. Berry, quien tenía 14 años en ese momento, llegó a la escuela armado con un rifle semiautomático,
2 pistolas y una cantidad considerable de municiones. Al ingresar a la escuela, comenzó a disparar indiscriminadamente en un aula, matando a su maestra, Leona Caires, y a 2 estudiantes, Arnold Fritz y Manuel Vela. Luego, tomó varios rehenes en el aula. La policía llegó rápidamente, y después de un enfrentamiento, logró detener a Berry y rescatar a los rehenes sin más pérdidas de vidas. Berry fue arrestado y posteriormente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus acciones. Número 4. Craig Price es un criminal estadounidense que ganó notoriedad por cometer una serie de asesinatos en Rhode Island cuando era un adolescente. Nació el 11 de octubre de 1973 en Warwick, Rhode Island, Estados Unidos. Se sabe que a una edad temprana, comenzó a cometer delitos violentos. Sus crímenes fueron particularmente chocantes debido a su juventud y la brutalidad de los asesinatos. En 1987, a la tierna edad de 13 años, Price asesinó a su primera víctima, Rebecca Spencer, una vecina de 27 años. El ataque fue brutal, y Price apuñaló a la víctima múltiples veces. Este crimen impactó profundamente a la comunidad, pero inicialmente no se sospechaba de un joven de tan corta edad. Ese primer asesinato no fue suficiente para Price, ya que en 1987, cuando tenía 14 años, cometió su peor crimen. Primero, mató a Joan Hatton, de 39 años, y a sus 2 hijas, Jennifer, de 10 años, y Melissa, de 8 años, a la cual le aplastó el cráneo, y le infligió 30 puñaladas en su hogar. Sus ataques fueron tan violentos, que el mango de los cuchillos que utilizó para acabar con la vida de las 3 mujeres, se rompieron y quedaron clavados en los cuerpos de las víctimas. Price fue arrestado en septiembre de 1989, y poco después confesó sin remordimientos los asesinatos de Joan Hatton, Jennifer Hatton, Melissa Hatton y Rebecca Spencer, siendo el asesino en serie más joven en la historia de Rhode Island. Inicialmente, fue condenado como menor de edad y cumplió una sentencia en un centro correccional juvenil. En abril de 2017, Price fue acusado de atacar con un cuchillo de fabricación casera, de 5 pulgadas, a otro recluso llamado Joshua Davis en la institución correccional de Subanee, ubicada en Live Oak, Florida. El 18 de enero de 2019, fue sentenciado a 25 años de prisión por este delito. Número 3. El veneno es el arma preferida de los que no quieren dejar huellas de sus crímenes, como es el caso del asesino en serie Graham Young, conocido como el envenenador de la taza de té. Graham Young nació en 1947 en Gran Bretaña. Ganó popularidad en la década de 1960 por envenenar a miembros de su familia y compañeros de trabajo. Utilizaba sustancias tóxicas, como el antimonio y la atropina, para envenenar a las personas a su alrededor, lo que resultó en la muerte de varias de ellas. Desde joven mostró un interés poco común en los productos químicos y las sustancias tóxicas. A la edad de 14 años, comenzó a envenenar a personas de su entorno, empezando por su propia familia. Young envenenó a su madrastra y su abuelastro, causando la muerte de la mujer y graves problemas de salud en su abuelastro. Graham Young, de 15 años, fue arrestado y condenado por el envenenamiento de su familia en la década de 1960. El caso más notorio fue el envenenamiento de su madrastra, Molly Young, que resultó en su muerte. Desafortunadamente, no se pudo probar con evidencia que Graham había causado la muerte de su madrastra, Molly, ya que el cuerpo fue incinerado por recomendación del propio Graham. Sin embargo, fue condenado a 15 años en una institución psiquiátrica, por intentar asesinar a su padre y a su hermana. Aunque logró salir años más tarde y conseguir un empleo en una tienda de fotografía, ahí empezó a envenenar a varios de sus compañeros de trabajo, provocando la muerte de 2 de ellos. Young fue arrestado en 1962, después de que un compañero de trabajo, al cual le contó que su hobby era estudiar sustancias químicas, lo denunció a la policía, quien inmediatamente revisó el historial de Graham Young, destapando su frondoso pasado criminal hasta el momento oculto. Graham Young fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Falleció en prisión en 1990, a la edad de 42 años. Número 2. Jesse Pomeroy fue un criminal estadounidense que ganó fama en la década de 1870 debido a sus terribles crímenes.
Nació el 29 de noviembre de 1859 en Massachusetts, Estados Unidos. Pomeroy es conocido por ser uno de los primeros asesinos en serie reconocidos en la historia de ese país. La infancia de Pomeroy estuvo marcada por un comportamiento violento y preocupante. Desde una edad temprana, se mostró agresivo hacia otros niños y animales, a los cuales mutilaba y golpeaba. Su madre trató de mantenerlo aislado en casa debido a sus problemas de conducta, lo que contribuyó a su falta de interacción social. En marzo de 1874, una niña llamada Katie Keren, de 10 años de edad, llegó buscando un cuaderno de notas a la tienda en donde trabajaba Pomeroy, que era propiedad de la madre de este. Este le informó que había uno disponible en el sótano y Katie lo siguió sin sospechar nada. Pomeroy la atacó rápidamente con su navaja de bolsillo, degollándola brutalmente. Después de cometer el asesinato, se limpió la sangre y regresó al mostrador, continuando con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pomeroy también asesinó a un niño de 4 años llamado Horace Millen. Primero lo llevó a una pastelería, donde ambos compartieron un pastel, y luego lo condujo hacia una zona pantanosa al sur de Boston, bajo la promesa de enseñarle un barco de vapor. En esta ocasión, numerosos testigos presenciaron a esta extraña pareja de hermanos caminando por las calles y alejándose de la ciudad. Fue entonces cuando Pomeroy atacó al niño con su navaja de bolsillo. Según el informe del forense, el niño luchó valientemente por su vida, lo que resultó en varias heridas defensivas en sus brazos y manos. Posteriormente, el cuerpo del pequeño Horace Millen fue encontrado y Jesse Pomeroy fue arrestado por el crimen. Luego de la detención de Pomeroy, su madre, producto del ostracismo social que recibió por la conducta de su hijo, vendió el negocio. Mientras los nuevos propietarios remodelaban el viejo negocio de la mamá de Jesse, hallaron el cadáver putrefacto de Katie Keren, de 10 años, en el sótano del lugar. Por estos asesinatos, Jesse Pomeroy fue condenado a cadena perpetua por homicidio en primer grado. Pasó el resto de su vida en prisión, incluyendo un largo periodo en confinamiento solitario. Pomeroy murió en prisión el 29 de septiembre de 1932 a la edad de 72 años, habiendo pasado más de 57 años en prisión por sus terribles crímenes. Número 1. Juan Fernando Hermosa, también conocido como el Niño del Terror, fue un joven y violento asesino serial ecuatoriano, conocido por matar a más de 20 personas y liderar una pandilla juvenil. Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez nunca imaginaron el destino que le aguardaba al hijo que adoptaron. Nacido el 28 de febrero de 1976 en la provincia costera de Los Ríos, se crió en un barrio del norte de Quito, la capital ecuatoriana. El matrimonio Hermosa Suárez tenía una dinámica particular. Olivo, dueño de varias propiedades en el oriente ecuatoriano, solía ausentarse frecuentemente de casa, mientras que Zoila padecía artritis y era sorda. Durante las ausencias de su padre, Juan Fernando quedaba al cuidado de su madre. Al llegar a la adolescencia, Hermosa comenzó a visitar bares, discotecas y salas de videojuegos. Formó una pandilla compuesta por varios jóvenes de su misma edad, con quienes compartía sus aventuras. El 22 de noviembre de 1991, Hermosa salió de una discoteca con 4 amigos, tomó un taxi y le disparó al conductor en la cabeza con una pistola 9 milímetros, matándolo al instante. Luego arrojaron el cuerpo en una guardarraya en el Valle de los Chillos, donde fue hallado al día siguiente. Una semana después, Hermosa mató a Charlie, un travesti que se negó a beber con su pandilla, disparándole 5 veces en una peluquería. Tras el asesinato, robaron varios objetos del lugar. En solo 4 meses, Hermosa mató a 23 personas, incluidos taxistas y hombres homosexuales, lo que generó pánico en Quito y lo convirtió en el temido Niño del Terror. Un día, la policía capturó a varios jóvenes que se dedicaban a robar en el centro de la ciudad, y uno de ellos delató dónde se escondía Hermosa. El 9 de enero de 1992, la policía entró a la habitación donde se encontraba Hermosa durmiendo, pero en la cama encontraron a la madre de este, ya que el criminal había salido de la cama al darse cuenta de que la policía estaba en el lugar. Luego de la irrupción de los oficiales, el criminal disparó contra ellos sin remordimientos. Durante el tiroteo con la policía, la madre de Hermosa perdió la vida. En medio del caos, el Niño del Terror lanzó una granada contra los agentes que intentaban detenerlo. La explosión derribó una pared,
la cual aplastó a 2 oficiales. El enfrentamiento, que solo se extendió por 15 minutos, concluyó con la captura de Hermosa. Mientras estaba en prisión, Hermosa recuperó el liderazgo de su pandilla. Luego su novia introdujo un arma a la cárcel, lo que le permitió a Hermosa escapar con 10 adolescentes tras solo 16 meses de estar en prisión. Durante la fuga, asesinó a un policía que intentó detenerlos. A pesar de huir a Colombia, fue recapturado y debió completar su condena, logrando salir en 1996. Luego se trasladó a Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, para vivir con su padre. El 28 de febrero de 1996, su cuerpo fue hallado a la orilla de un río, irreconocible y con orificios de bala, cortes en la espalda y las manos atadas con alambre. Si te gustó este video, aquí te dejo otro sobre la niñera que mataba a los niños que cuidaba.